Bienvenida, hoy te voy a enseñar cómo agrandar tu mirada con este maquillaje súper sencillo, ideal para principiantes. No me creo que vaya a decir esto, pero... Bienvenidas a mi canal de YouTube. Bueno, después de un año diciendo que quería hacer vídeos más largos para YouTube, por fin este 2026 ese va a ser mi reto. Voy a estar por aquí, voy a intentar todas las semanas ser constante y enseñaros muchísimas cositas, así que no me enrollo más y empezamos. Con la técnica que vamos a realizar hoy, lo primero que hay que tener en cuenta, como en cualquier maquillaje de ojos, es preparar bien el párpado. Básicamente, igual que preparamos la piel cuando nos aplicamos la base, el corrector, pues hay que preparar el párpado. Así que para preparar el párpado hay dos formas. Si tienes el párpado normal o seco como yo, con unificar el tono con un poquito de corrector y sellarlo con polvos translúcidos bastaría, pero si tienes el párpado graso y con las horas cuando te maquillas los ojos tu párpado tiende como a agrietarse, a hacerse líneas, sí o sí tienes que utilizar un primer de sombras. Y el mejor primer de sombras que te puedo recomendar es este de aquí de Urban Decay. Os prometo que tú te aplicas esto en los ojos y no se te mueve una sombra en todo el día. Viene con este aplicador de aquí y simplemente tendríais que aplicar un poquito en el párpado y con el propio dedo a toquecitos difuminarlo y ya encima aplicaríamos las sombras. Como yo tengo el párpado normal seco y me bastaría con un poquito de corrector y polvo translúcido, lo que hago es aplicar un poquito de corrector, tampoco mucho, y con una esponja que esté húmeda, pero que tú aprietes y no chorree agua, es decir, yo lo que hago es meterla debajo del grifo, la escurro bien, la seco con una toalla y ya estaría. Y lo que hago básicamente es a toquecitos fundir todo el corrector hasta unificar bien el párpado superior. Y ahora lo voy a sellar con un polvo translúcido que sea súper finito, que no sea muy grueso para que tampoco reseque mucho el párpado. A mí estos, por ejemplo, de Haus Labs, que los utilizo para todo el rostro, me encantan. Y con una brocha como esta que sea súper sueltecita de pelo, cojo muy poquita cantidad de polvo translúcido, voy retirando el exceso en la mano y ojo que esto es importante, tengo que asegurarme antes de sellarlo que no tengo ningún pliegue del corrector. Siempre asiento con la esponja y directamente con la brochita voy a toquecitos a sellarlo. Y ahora lo primero que necesitamos es un lápiz negro, súper importante que sea waterproof o de estos de gel liner que cuando se secan se quedan fijos. Y lo que vamos a hacer con el lápiz negro es trazar una línea súper finita al ras de pestañas, pero para hacerla bien el error que comete muchísima gente es arrugar muchísimo el ojo y hacer así, y así nunca te va a quedar bien. El truco está en ponerte un espejito aquí, levantar el mentón y con la mirada hacia abajo no va a hacer falta que arrugues el ojo. Y ahora lo que vamos a hacer con esta línea es difuminarla y para ello necesitas un pincel de este estilo, no hace falta que sea el mismo. Lo importante en el pincel es que sea mediano como veis y tenga el pelo ligeramente sueltecito, no sea muy compacto. El truco está en que cojas el pincel desde el final del mango para que así al difuminar no ejerzas demasiada presión y se difumine perfectamente. Como veis yo lo que hago es muy suavemente ir difuminando y voy pasando el pincel sobre toda la línea pero sin apretar. Y fijaros como ya solo con esto se ve súper bien integrada. Y ahora vas a coger una paleta de sombras que tenga tonos neutros. Yo voy a usar la Icy Nude de Huda que me encanta, pero puedes utilizar la que tengas en casa. Y en primer lugar vas a necesitar un pincel como este de punta redonda, pero que sea bastante sueltecito el pelo. Y vamos a empezar cogiendo una sombra marrón clarita como esta de aquí, siempre retirando el exceso a toquecitos. Y vas a localizar donde tienes la cuenca de tu ojo, justo donde hunde el huesito, y la vas a ir aplicando en esa zona, pero un poquito más arriba, para hacer como un falseado de cuenca y que se nos abra más la mirada. A medida que veo que necesito más, pues cojo otro poquito de la paleta y el truco está en ir aplicándola muy suavemente sin ejercer presión y además hacerlo en forma de U para agrandar el ojo. Y cuando veas que ya tienes perfectamente integrada la sombra y que tienes ahí marcada la cuenca, pasamos a la sombra blanca. Para coger la sombra blanca es súper importante que utilices un pincel hiper mega plano y súper preciso. Y vas a empezar aplicándola en la parte interna del párpado. Yo empiezo aplicándola a toquecitos para depositar más cantidad. Y veis que ejerzo ahí bastante presión para que se quede bien impregnada. Y la voy aplicando simplemente solo hasta la mitad del ojito. Y cojo más cantidad y ahora lo que voy a hacer es falsear la cuenca por encima, porque veis que ahí me hace el ojo más caído. Pues lo que hago es subirme por encima de mi pliegue marcando una falsa cuenca. Y siguiendo solo hasta la mitad.
Fijaos ya solo con esta tontería cómo se nos ve ya el párpado más amplio. Y ahora coges otro pelín de sombra blanca y lo vamos a aplicar en la zona del lagrimal para abrir esa parte e iluminar. Y es simplemente un pelín a toquecitos. Ahora, como veis, en el ojo nos falta, como en esta esquinita, elevarlo un poco, así que vamos a por una sombra más oscura. Para depositar bien la sombra oscura vamos a utilizar un pincel ya un poquito más plano, veis que este ya es más compacto, más durito. Y vamos a coger una sombra en un tono marrón frío y retiramos el exceso de sombra en la mano para que luego cuando la apliquemos no se nos caiga en la zona de la ojera. Vamos a ir a aplicar esta zona en la esquina del ojo a toquecitos, sin meternos en esta zona, simplemente en toda la esquinita, sin miedo porque ahora después la vamos a difuminar. Y cuando ya tenéis esa mancha ahí creada, vamos a volver con el pincel de antes de punta redonda con el que hemos aplicado la sombra anterior y vamos a difuminarlo. ¿Cómo lo vamos a difuminar? Igual, cogiendo el pincel desde el final para no ejercer mucha presión, porque el truco está en difuminar la sombra y no arrastrarla. Entonces simplemente lo que hago es difuminar el límite, como veis el límite de la sombra, aquí no toco. Y un truco para que se integre con el resto del maquillaje es que difumino un pelín hacia adentro, como que arrastro ahí un pelín para que se integre con el resto. Y al difuminar, si veis que tenéis muy cargado el pincel, limpiáis en la manita y seguís difuminando. Y ahora que ya tenemos trabajada la parte superior, nos vamos a ir a trabajar el párpado inferior para terminar de ampliar la mirada. Y voy a estar utilizando un pincel como este, súper plano, veis que es súper plano y compacto. Voy a coger la misma sombra marroncita de antes, igual retiro el exceso en la mano. El truco para hacer esto sin acabar como un mapache es que nos posicionemos justo debajo de las pestañas, incluso veis que yo me meto por debajo y las levanto. Y súper pegadito al ras de pestañas la voy depositando poco a poco. Y un truco, si os habéis pasado y os habéis bajado un poquito más de aquí, es con la esponja del corrector, suavemente a toquecitos, lo integras y rebajas como un poquito el color. Y ahora pasamos a una de las claves de este maquillaje, que es utilizar un lápiz base en la línea de agua para que termine de abrir la mirada. Vais a ver el cambio que hace esto. Yo voy a utilizar este de aquí de Tarte, pero ya sabéis que podéis utilizar el que queráis. De hecho hay uno de Dermacol que me encanta y creo que vale 3-4 euros. La voy a aplicar por toda la línea de agua. Es importante que sea beige y no blanco, porque el beige queda un poquito más natural y el blanco ya pareces una muñeca. Y ahora pasamos a la máscara de pestañas, que es la clave para esto. Y la clave en la máscara de pestañas es una máscara de pestañas que deje la pestaña como bastante hacia arriba. Bueno, si las tienes muy rectas te recomiendo que te rices antes la pestaña. En mi caso no hace falta, pero sí que es importante una máscara de pestañas, que esta, la Sky High de Maybelline, me encanta, que te deje tiesas las pestañas, que las deje como muy levantadas, muy curvaditas. Y un truco cuando yo me las aplico es incidir bien en la raíz y no hacer zigzag, sino que ir abriendo y cerrando. Para esta técnica esto es clave porque lo que hace es depositar más cantidad en la raíz y hace como que ese efecto de que se te quedan levantadas. Y para las pestañas de dentro lo hago al revés y las direcciono todas hacia arriba para no rasgar la mirada, sino levantarla y abrirla. Ahora yo simplemente me gusta dar una segunda capa y siempre entre capa y capa espero aproximadamente como 30 segundos para que espese un poco y después de 30 segundos pues voy a la segunda capa igual. Incido en raíz y con lo que me ha sobrado en el gupillón, no mojo más en la máscara, voy a las pestañas de abajo y aquí sí que hago un pelín de zigzag. Y ya tendríamos el ojo terminado, o sea, mirad lo heavy, la diferencia entre un ojo y otro es brutal. Y antes de despedirme, quiero que me dejéis en comentarios qué os gustaría ver en los próximos vídeos, trucos para cómo me maquillo la piel, productos low cost, qué os apetece, dejádmelo en comentarios. Así que nada, no olvidéis de darle like, suscribiros para no perderos nada y nos vemos la siguiente semana. ¡Mua!